Capítulo 5. Por el camino. Cuando el camino se hizo más ancho, Cam se puso a la par de Isidro Alarcón y caminaron juntos. Entonces Cam le preguntó: ¿hay algún cristiano entre los cachiquel? Sí, es una historia increíble, don Guillermo, replicó Isidro Alarcón mientras le brillaban los ojos. Hace unos 8 meses, un hombre cachiquel llamado Silverio López estuvo trabajando en la ciudad de Guatemala. A diferencia de muchos cachiquel, podía leer y escribir un poco de español, de modo que compró una Biblia en la ciudad, pues esperaba mejorar su lectura. Finalmente se desanimó y al cabo de poco tiempo desistió. Por esas fechas, su esposa le envió un mensaje informándole que su hijo había fallecido y que su hija estaba muy enferma. Silverio López dejó su empleo y volvió a su hogar de inmediato. Es más, recorrió este mismo camino. Cam escuchaba. Por el camino pasaron varios indígenas ataviados con túnicas atadas, con una faja por encima de los pantalones blancos que les llegaba casi a las rodillas. Cam se imaginaba que uno de ellos podía ser Silverio López, apresurándose por llegar a casa para ver a su hija, para ver si su hija todavía estaba viva o ya había muerto. El pastor Isidro continuó el relato. Afortunadamente, la hija todavía estaba viva cuando llegó a casa. Luego fue directamente al brujo de la aldea para ver qué podía hacer para impedir que los espíritus malignos que habían dado muerte a sus antepasados se acercaran a ella. El brujo le dijo a Silverio que comprara velas y las quemara delante de cierta imagen venerada por la Iglesia Católica. Silverio se dio prisa e hizo como se le indicó, convencido de que su hija se salvaría. A pesar de tantos esfuerzos, su hija no mejoró, sino que se debatió entre la vida y la muerte. Silverio tuvo además otro problema: las deudas. El brujo cobraba mucho dinero por sus consejos y las velas no eran baratas. Silverio había tenido que pagar el funeral de su hijo. Sin trabajo y con necesidad de comprar más velas, Silverio no sabía qué hacer. Cam se colocó detrás del pastor Alarcón para dar paso a una caravana de mulas que venían en dirección contraria. Cada mula transportaba 2 grandes portaequipajes de tejido rústico colgando a cada costado y otros 2 sacos cargados sobre el lomo de las caballerías. Granos de café, informó Isidro Alarcón, al notar la mirada inquisitiva de Cam. Cuando la caravana hubo pasado, Cam estimuló al pastor Isidro para que siguiera contando la historia de Silverio. ¿Qué pasó después?, le preguntó. Cierto día, continuó Isidro, cuando Silverio López volvía del mercado, se encontró un pedazo de papel. Estaba escrito y lo levantó del suelo y lo leyó. Era una cita bíblica que decía: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Silverio pensó en esas palabras mientras avanzaba camino a casa. Sacó la Biblia y examinó aquel versículo. Luego comenzó a leer otra vez las Escrituras. Le resultaba difícil, pero en esta ocasión perseveró. A la mañana siguiente ya sabía lo que iba a hacer. Dejó de consultar al brujo. Caminó hasta Antigua para comprar medicinas para su hija
y después vino a buscarme. ¿Por qué a usted?, preguntó Cam, sacándose. ¿Por qué a usted?, preguntó Cam, secándose la frente con el pañuelo. Alguien le dijo que yo podía enseñarle la Biblia, por lo cual se presentó a mi puerta para preguntarme cómo podía creer en el Dios de la Biblia. Se lo expliqué y Silverio decidió hacerse cristiano en la sala de mi casa. Volvió al pueblo cachiquel y comenzó a leerles la Biblia en voz alta. Eso fue hace 6 meses. Isidro Alarcón se rió entre dientes. Actualmente hay 40 convertidos en esta aldea. ¡Qué historia tan sorprendente!, exclamó Cam, volviendo a recordar sus esfuerzos fallidos por predicar el Evangelio. Finalmente, alcanzaron la cima de una colina. Delante de ellos se extendía un panorama maravilloso, un valle ancho, poco profundo, bordeado por 3 volcanes, Agua, Acatenango y Fuego. En el valle también se divisaba un lago azul y 2 aldeas. Esa es Santa Catalina, Barahona, dijo el pastor Alarcón, señalando a la aldea situada a la derecha. A la izquierda es San Antonio, Aguascalientes. Cam se detuvo unos minutos y admiró la vista panorámica. Le hubiera gustado que sus padres estuvieran allí para verlo, ya que era imposible describir adecuadamente aquel paisaje en una carta. El descenso hasta el fondo del valle fue rápido. Una hora después, Cam fue saludado por un indígena de baja estatura, con los pies descalzos. Me llamo Francisco Díaz. Bienvenido en el nombre del Señor, dijo en un español titubeante. Le hemos puesto una cama en la capilla, pero creo que ahora tendrá hambre. Cam sonrió. Sí que la tengo, replicó. Tengo que dejarle, dijo el pastor Alarcón. Visitaré a Silverio López y luego me volveré a casa. Cuando el pastor se marchó, Francisco Díaz enseñó a Cam la capilla. Era un edificio sencillo. Las paredes estaban construidas con tallos de maíz atados en hileras y el tejado con pajas y cañas. El suelo era de tierra dura sobre la cual se extendía una esterilla tejida. Una fila de bancos ásperamente tallados cubría la parte izquierda del santuario. En un extremo había una mesa cubierta con una tela. Cam adivinó que esa mesa hacía las veces de púlpito. Francisco Díaz se puso enseguida a preparar tortillas y a calentar sopa picante sobre un humeante fuego. Mientras Cam observaba, notó que había otras personas mirándole a través de las grietas de las paredes. Se volvió hacia ellas y les brindó una sonrisa. Entonces las invitó a pasar. Poco a poco, la oscura estancia empezó a llenarse de indígenas cachiquel. Fueron entrando madres con niños pequeños, ancianos, destentados y jóvenes de ambos sexos. Los hombres se sentaban en los bancos y las mujeres y niños se sentaban en el suelo, cruzando las piernas. Pocos minutos después llegó Silverio López. Saludó a Cam efusivamente y encendió una lámpara. Al ver a todas las personas que habían acudido para dar la bienvenida a Cam, pensó que era un buen momento para celebrar un culto religioso. Dirigió a los presentes a cantar 2 himnos en español y después invitó a Cam a salir ante un improvisado púlpito para predicar.
Todo esto tomó a Cam por sorpresa, pero salió al frente y explicó al grupo por qué había llegado y citó varios versículos de la Biblia. Ya era tarde cuando los últimos cristianos salieron de la capilla. Cam se quedó solo, se tumbó sobre la esterilla y se cubrió con una manta delgada. El suelo estaba duro, pero él estaba cansado, así que a los pocos minutos quedó profundamente dormido. A la mañana siguiente se despertó sobresaltado al oír un escarbar de pollos cerca de sus pies, por lo que tuvo que pensar por un momento para recordar dónde se encontraba. En ese preciso instante se asomó Francisco Díaz a la puerta. Buenos días, don Guillermo. ¿Está listo para tomar café? Cam se levantó y se restregó los ojos. Sí, gracias, respondió. Enseguida salgo. Los dos hombres se sentaron, se recostaron contra la pared de la capilla y sorbieron un café humeante. Cam repasó el plan del día. Comenzaría visitando cada casa de San Antonio Aguascalientes, o San Antonio, como los nativos del lugar solían decir, ofreciendo a las familias algunos extractos bíblicos y la oportunidad de comprar una Biblia en español. No obstante, Francisco Díaz olvidó decirle a Cam que era costumbre esperar a la puerta y gritar desde el patio antes de entrar. Después de que un perro sarnoso le mordiera en el muslo, Cam no volvió a olvidar esa costumbre. Solo unos pocos le compraron Biblias, porque la mayoría eran campesinos que no podían leer ni escribir en español. Cam no disponía de Biblias en cachiquel para ofrecerles, ya que esta era una lengua que carecía de escritura. Esto le desanimó mucho porque se asombró de... aunque Esto lo desanimó mucho, aunque se asombró de que lo enviaran a vender Biblias en español a personas que no podían leer ni escribir esta lengua. Continuó haciéndolo por 3 días, pero a duras penas realizó progreso alguno. Al tercer día, se detuvo junto a una cervecería, en una especie de terraza donde los hombres se sentaban a beber licor. Preguntó si alguien estaba interesado en comprarle una Biblia o aceptar un folleto. Algunos de los hombres le dieron la espalda, unos pocos se burlaron, pero uno captó su atención y se acercó a Cam. ¿Le gustaría leer un folleto?, le preguntó Cam. El hombre sacudió la cabeza. No, señor, repuso el hombre con una voz afectada por el alcohol. Le aceptaría uno, pero ¿de qué me serviría? No puedo leerlo. Una vez más, Cam se preguntó cómo podía transmitir el Evangelio si nadie podía leer la Biblia. Se fue de aquel lugar y llamó a la puerta de otra casa. 10 minutos más tarde, oyó a alguien correr detrás de él. Era el hombre que había rechazado el folleto. ¡Espere!, gritó el hombre, haciendo gestos con los brazos y jadeando mientras se acercaba. Ahora recuerdo que tengo un amigo que puede leer. Véndame una de esas Biblias. Por supuesto, repuso Cam, procurando disimular su entusiasmo. ¿Por qué no acude a la capilla el domingo por la mañana? Voy a dar un mensaje. Espero su asistencia. ¿Cómo se llama usted? Tiburcio, replicó el hombre. Estaba tan cerca que Cam olía su aliento a licor. Bueno, Tiburcio, dijo entregándole una Biblia. Hasta el domingo. Y efectivamente, el domingo por la mañana,
Cam observó el grupo de indígenas cachiquel que se había congregado en la iglesia y allí estaba Tiburcio, sentado al fondo del recinto. Parecía sentirse un poco incómodo, pero al menos había asistido. Cam estaba encantado. El servicio religioso duró más de una hora. Durante su predicación, Cam vigilaba la puerta para cerciorarse de que Tiburcio no se escaparía. Cuando concluyó el sermón, preguntó si había alguien allí que quisiera hacerse cristiano. Tiburcio se levantó y salió al frente. Sí, yo quiero, dijo en voz alta y clara. Mientras oraba, se le saltaron las lágrimas a Cam y se le nubló la vista. Tenía delante un nuevo cristiano. Él había jugado un papel importante en su conversión. Cam se quedó en el valle otras 2 semanas y luego se dirigió hacia las montañas occidentales. Se hizo amigo de Francisco Díaz, a quien invitó a acompañarle como guía. Francisco quería acompañarle, pero tenía que recolectar la cosecha de café y maíz, por lo que otros cristianos cachiquén se ofrecieron a guiarle. Fueron 2 semanas de mucho trabajo en las montañas, y como cuando le mordió aquel perro, Cam aprendió inolvidables lecciones en sus viajes, la mayoría a fuerza de sinsabores. El 1 de noviembre, día de Todos los Santos entre los católicos, Cam y su guía Lucas llegaron a una aldea donde la gente se arremolinaba fuera de la capilla del cementerio. Vamos a ver qué es esto, dijo Cam, fascinado por lo que veía y pensando en los folletos que podría repartir. Al acercarse se asombró en gran manera. Habían colocado platos de comida sobre las tumbas, además de paquetes de cigarro y bebidas alcohólicas. ¿A qué viene todo eso?, preguntó. Es para los espíritus de los muertos, replicó el guía sin ningún entusiasmo. La gente cree que hoy es cuando sus familiares regresan de entre los muertos. Si el espíritu de una persona muerta no haya regalos sobre su tumba, echará una maldición sobre la familia. Cam suspiró hondo. Guatemala estaba profundamente inmersa en la superstición. Él anhelaba que la gente leyera la Biblia para que descubriera la verdad y quedaran libres de esas prácticas que les esclavizaban. En la localidad montañosa de Chimaltenango, Cam y Lucas se metieron en un verdadero lío. Un grupo de hombres les rodearon gritándoles: «¡Evangélicos, márchense! ¡Malditos protestantes!». Los hombres iban armados de palos y se mostraban cada vez más airados. Cam oró con fervor y pronto llegó un contingente de soldados que disolvió a la turba. Los soldados acompañaron a Cam y a Lucas hasta el ayuntamiento, en donde pudieron refugiarse temporalmente. Una vez que las puertas del ayuntamiento estuvieron cerradas y trancadas, Cam pensó en lo que debía de hacer. Un grupo muy hostil permanecía afuera y algunos funcionarios estaban adentro. Con una chispa de intuición, supo exactamente qué decir. «Me gustaría hablar con el alcalde», declaró en el mejor español de que era capaz. 5 minutos después, los dos forasteros estaban sentados en el despacho del alcalde. Cam notó que éste estaba nervioso.
Pero en vez de quejarse por el áspero trato que había recibido en la localidad, Cam empezó a hablarles de las Biblias que quería vender allí y cómo aquello podía ayudar a la gente del pueblo. Al alcalde le impresionó aquella actitud y sintió alivio. Dispuso un recibimiento oficial para los dos hombres. Después de la bienvenida, la turba que había salido a atacar a los misioneros se evaporó rápidamente y muchos aceptaron los folletos con porciones del Evangelio o compraron Biblias. Cuando Cameron Townsend abandonó Chimaltenango, pensó en la experiencia que allí había tenido y se hizo a sí mismo una promesa. Intentaría siempre conseguir la cooperación de las autoridades locales antes de entrar a una población, no después de haber hecho enemigos. Cam estaba seguro de que esta era la clave para trabajar con los indígenas cachiquel, pero ignoraba que también abriría muchas puertas y brindaría más oportunidades de las que hubiera soñado jamás.